Durante el último mes han llegado 11 vuelos con haitianos a nuestro país, todo como una forma de reunificar familias. Para conocer más detalles de este tema, tomamos contacto de inmediato con doña Javiera Lagos, que la veo que está ahí afuera del aeropuerto, parece, ¿no, Javi? Así es, Lucho, muy buenos días a ti y a la gente que nos ve desde sus casas para conversar respecto a este tema sumamente relevante que ha causado preocupación en torno a la llegada de estos 11 vuelos charter privados desde Haití. En preciso estamos hablando de estos 11 vuelos que han llegado durante este año 2025, 1 durante el mes de febrero, 7 en el mes de marzo y 3 durante este mes, en la primera semana de abril. Por lo tanto, bueno, principalmente se encienden las alarmas a raíz de las declaraciones entregadas por la Dirección General de Aeronáutica, por la DGAC, en donde ellos mencionan que durante 2023 y 2024 no se tienen registros de la llegada de vuelos provenientes desde Haití, en particular desde dónde vienen estos vuelos, de Cabo Haitiano y también de Puerto Príncipe. Por lo tanto, evidentemente que enciende ahí las alarmas en torno a qué está sucediendo en materia de migración. Aquí hay un punto importante y es que esto, según también la comunidad haitiana en Chile, se justifica a raíz de un proceso de reunificación familiar. ¿Qué quiere decir esto? Este es un proceso legal que se realiza en nuestro país, mediante el cual se pretende también regularizar lo que es la estadía acá en Chile. Particularmente es uno de los procesos regulares que se lleva a cabo en nuestro país, pero aún así también expertos son bastante críticos al abordar este tema, porque recordemos también la llegada masiva de migrantes que se sostuvo durante años anteriores. Estamos hablando en preciso desde el año 2016, 2017 en adelante. Entonces es ahí en donde los expertos hacen el punto a estar sumamente atentos, primero, a que ahora se están realizando con mucha más regularidad estos mismos vuelos que se están realizando de manera mucho más continua. O sea, según lo que entregaba como información la DGAC, es que por lo menos se registró 1 durante el mes de febrero, 7 vuelos charter privados durante el mes de marzo y 3 en la primera semana de abril, y no se descarta también la llegada de nuevos vuelos privados hasta nuestro país. Por lo tanto, efectivamente, ese es el punto que causa mayor preocupación a raíz de qué está pasando, si es que se trata efectivamente de un proceso de reunificación familiar o si es que también se podrían tener otros intereses tras esto, y es por eso mismo que las autoridades particularmente ponen atención dentro de estos mismos vuelos y la regularidad y la continuidad con la cual se están realizando en nuestro país. Javi, lo que más me llama la atención de esto, creo que fue la semana pasada o la antepasada, que estuvimos con Álvaro Belolio, que fue exdirector de Migraciones en el gobierno de Sebastián Piñera, y con Karim Bianchi, el senador. Y claro, Karim Bianchi graba este video, dice que envía un oficio, pero nadie sabe nada. Nadie sabe nada de esto. O sea, el Ministerio del Interior dice que esto era parte de un tema de regularización familiar, lo que explicaste tú recién. Pero nadie sabe, por ejemplo, quién está financiando esto. Nadie tiene idea. Servicio de Impuesto Interno, nadie lo ha oficiado, nadie sabe nada. Entonces, finalmente, claro, está, y esto es parte de la ley, lo que explicas tú, la reunificación familiar. Pero la experiencia a nosotros nos dice que hace 10 años aproximadamente llegó una cantidad de haitianos de manera irregular a Chile con una línea aérea exclusiva para esto, que finalmente termina no solamente con el tema de los haitianos, también con venezolanos y colombianos que ingresaron a Chile, con un colapso de la situación migratoria. La situación migratoria en Chile está colapsada. Entonces, que lleguen en un mes 11 vuelos charter además. Un vuelo charter no cuesta menos de 30 a 40 millones de pesos. Entonces, lógicamente que genera muchas dudas esta situación, porque tampoco ha habido información muy concreta al respecto. Javi, creo que tú estás con un entrevistado en... no, está por Zoom. Rodrigo Sandoval, exdirector de Migraciones. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Luis, ¿cómo estás? Un abrazo a todos. ¿Cómo ves tú esta situación, Rodrigo? La veo como otro síntoma más de la forma en la cual se aborda el tema migratorio en Chile. Nosotros acostumbramos a mirar la migración a propósito de ciertos episodios que nos causan cierto escándalo, pero olvidamos de esto, nos olvidamos del tema cuando hay que arreglarlo con tiempo. Aquí las preguntas que uno tiene que hacerse son las siguientes. En primer lugar, ¿efectivamente estamos frente a un colapso migratorio?
yo tengo la duda en relación a la ya acusada necesidad de mano de obra que tiene Chile en un montón de temas. Esto no significa que hay que abrir la puerta, que tienen que venir todos los migrantes. La pregunta que hay que hacerse es cómo se resuelve el match, la diferencia que hay entre la cantidad de personas que se necesitan para que Chile funcione versus la forma en la cual se regula qué personas son las que entran y en qué condiciones. Entonces, nosotros nos saltamos una etapa y por lo tanto empezamos a cuestionarnos de toda persona que entra y también empezamos a discutir de a las personas que hay que expulsar, porque el debate en Chile está dado principalmente en lo que significa el control de fronteras y lo que significa la capacidad de expulsión del país, pero nadie está discutiendo sobre lo que está pasando hoy día en el territorio y la forma en la cual se están desplegando y se están comportando y se están relacionando con los chilenos el 1,5 millones de extranjeros que se encuentran actualmente en Chile. Entonces lo que yo planteo es que existe una mirada parcial, y no digo que no sea cierto o que no haya razones para preocuparse de lo que estamos discutiendo hoy día, pero de verdad a mí me preocupa mucho la forma episódica, la forma anecdótica en la cual se aborda el tema migratorio y la ausencia de una respuesta estatal, una respuesta integral y una respuesta en la cual los distintos sectores, con apego a la evidencia, con apego a lo que se sabe, son capaces de dar respuestas de largo plazo y sostenibles a lo que son los desafíos del tema migratorio. A propósito de este episodio, yo estoy completamente de acuerdo que se trata de una situación anómala. Es decir, nadie puede sostener que es normal que de un día para otro o de un año para otro revienten de esta forma la cantidad de permisos solicitados para reunificación familiar y que también aparezcan estos charters sin que nadie sepa de dónde surgen. Evidentemente hay una situación anómala y precisamente por la falta de constancia en el seguimiento del tema migratorio es como ocurren estas cosas con inadvertencia para todos, porque si no aparece el senador firmando esto, no estamos conversando de esto en este momento. Ahora, aquí hay que tener cuidado con algo. A mí me tocó el episodio en la época en la cual tú mencionabas, Sí. del 2017, en donde aumentaron mucho. Hay una gran diferencia, y es importante que la sepa el senador Bianchi. En ese momento, la migración se regulaba por el decreto ley 1094 del año 74, Claro. 75. Hoy día hay una ley de migraciones en la cual el senador Bianchi concurrió a aprobar cuando era diputado y en la cual dentro de sus distintos instrumentos apareció la reunificación familiar como una de las razones por las cuales una persona puede pedir permiso para estar en Chile. A mí me parece positivo que esté ese principio de reunificación familiar y es evidente y todas las legislaciones del mundo, e incluso las más restrictivas, consideran la reunificación familiar como uno de los antecedentes por los cuales a una persona se le da permiso. Pero si el senador Bianchi o el resto de las personas que están opinando en estos días siente que ese principio o esos permisos no están regulados de forma suficiente, la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿qué antecedentes se tuvieron a la vista cuando esto se reguló en el proyecto de ley en el cual todos los actores que hoy día están hablando concurrieron a aprobar? Rodrigo, y en ese sentido, ¿cómo se puede fiscalizar eso? Por ejemplo, ¿cómo podemos fiscalizar que efectivamente quienes están ingresando en estos vuelos charter vienen a reunificación familiar y no son personas que no vienen por una reunificación y están tratando de ingresar al país? Yo tengo la sensación, Luis, y no quiero aventurarme, pero que tengo la impresión de que todas estas personas corresponden precisamente a casos de los cuales Ya, sí corresponde la planificación familiar. ya. Yo no quiero aventurarme porque, como te digo, yo no conozco el caso de cada uno de ellos, pero a mí me cuesta creer que estos permisos se hayan dado sin que haya la documentación y la certificación de circunstancias que justifican este permiso. Yo creo que hay que poner el foco en otra cosa. Yo estoy de acuerdo en que esto hay que revisarlo, pero aquí hay dos formas de abordarlo. Una, empecemos a suponer que cada una de estas personas fue fraudulenta en términos de cómo Ya, que planteó llegó a engañar. Claro, yo descarto esa posibilidad. Yo la verdad es que me cuesta creer que el servicio haya dado permisos sin que se haya cumplido cabalmente con los requisitos que se plantean para ello. La pregunta que hay que hacerse es otra, y esto es parecido a lo que pasó en el 2017. El tema no está en si la persona individualmente considerada tiene derecho o no a ingresar a Chile, porque parece que lo tiene. La pregunta es,
¿Quién, a partir de ese conjunto de personas que individualmente consideradas tiene permiso para entrar a Chile, ve en eso un negocio y ve la oportunidad de generar un vuelo charter en el cual parece que también los asiste documentalmente y en el cual no sabemos bien quién lo financia? Claro. En este caso yo sí creo que hay que ponerle ojo porque efectivamente cuando se van estableciendo patrones que individualmente, insisto, justifican el permiso, pero que globalmente uno empieza a darse cuenta que existen otras clases de intereses aquí, ahí sí hay que poner inteligencia. Entonces es lo que yo llamo la inteligencia migratoria. Una cosa es el permiso que cada individuo tiene para entrar a Chile, pero otra distinta es cómo determinados actores se están aprovechando de esa circunstancia para generar un negocio que puede ser lícito, pero también puede ser objeto o puede dar a entender que existen otros antecedentes más complejos, ¿no? Perdón que me salga un poco el tema, Rodrigo, pero ese día Dale. con el senador Bianchi, lo primero que me llegó a la cabeza fue decirle qué importante era conocer lo del secreto bancario, ¿ah? Qué importante era el levantamiento del secreto bancario. Sí, po, y lamentablemente Claro. el Senado lo votó en contra, entonces ahí tú ves Sí. otra más de las Yo disociaciones que tiene nuestra política. me voy a aprovechar de tu sabruto en el relato para también hacer uno, digamos. Y es que efectivamente hace mucho rato que nosotros estamos permitiendo que sea, a ver, lo voy a decir de otra forma. La política tiene que regular la realidad. Yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, si no es el Congreso, si no son las leyes los que regulen la realidad, no, estamos perdidos, digamos. Claro. Pero la duda que tengo yo es si le vamos a permitir a los políticos fijar los contornos de la realidad que van a regular. Entonces no son los políticos los llamados a decir qué es lo que es posible y qué es lo que no es posible en materia migratoria, qué es lo que es posible, qué es lo que es real y lo que no es real en términos de cómo se comportan los flujos. Porque finalmente lo que terminamos haciendo es este debate que es absolutamente artificioso. Perdóname que lo diga, pero hay que ponerle ojo a esto. Pero estamos hablando de cuánta gente. Es decir, creo que el Servicio de Migraciones acaba de dar una cifra en la cual creo que dice que el 0,3% de las personas que están ingresando están en esta categoría. Entonces, hacemos que la oportunidad electoral, sobre todo cerca de una elección, termine desviando el foco de lo profundo. Si aquí hay una sola respuesta. No, y que además entran por la zona que tiene mayor control, que es básicamente el aeropuerto. Absolutamente, absolutamente. Y hagámonos preguntas profundas. ¿Por qué, si en los últimos años ha habido más controles que en toda la historia de Chile para poder ingresar en forma regular a Chile, por qué han explotado de la forma que lo han hecho o han reventado de la forma que lo han hecho los ingresos clandestinos? Y la única respuesta posible para eso es que hemos equivocado el foco del control, porque hemos generado precisamente restricciones a estos controles regulares y estamos generando el incentivo de los ingresos irregulares. Entonces, esta discusión, y no me quiero alargar, pero esta discusión es importante tenerla como Estado. Nosotros no podemos, de verdad, yo invito a la gente a desconfiar de cualquier político parlamentario que Rodrigo, tenga miradas oportunistas sobre esto, porque de verdad esto nos va a traer consecuencias muy graves en el futuro que ni siquiera estamos adivinando. y en ese sentido, por ejemplo, ¿esta reunificación también se podría dar con ciudadanos venezolanos? Tomando en cuenta que son la colonia más grande y que incluso podría duplicar la cantidad de venezolanos en Chile. Absolutamente, en cualquier legislación seria, en cualquier país en donde se regule seriamente esto, cuando uno establece y regula el principio, por ejemplo, reunificación familiar, cuando define la extensión de ese principio, porque aquí tú puedes tener reunificación familiar para que vengan tu cónyuge y tus hijos, o también lo puedes extender a tus ascendientes o a A la primera línea de sucesión. Entonces, cuando uno regula eso, uno tiene que establecer y hacer proyecciones respecto de si los flujos que se están dando van a generar esa proyección y si los necesitas o no, porque si nosotros tuviéramos una discusión de Estado transversal, amplia, con expertos, que nos permitiera estudiar lo que es la migración, podríamos llegar a la conclusión de lo que te decía al comienzo. ¿Cuál es la verdadera necesidad de migración que tiene Chile? Y a partir de eso definir cuáles son los instrumentos migratorios. Pero nosotros ponemos la carreta delante de los bueyes. Nosotros estamos diciendo cuántos migrantes pueden o no pueden entrar, o qué migrantes pueden o no pueden entrar, y después nos preguntamos si se necesitan o no se necesitan migrantes. Lamentablemente, nosotros tenemos una situación hoy día muy, muy patente que tiene que ver con la baja de los indicadores de nacimientos en Chile. Eso significa que para poder mantener la capacidad productiva y la densidad demográfica en nuestro país, y también fuerza de ocupación y también ocupación de los territorios, hay un montón de temas complejos. La pregunta es,
de verdad, parece un poco esquizofrénico esto, que por un lado estemos poniendo muchos problemas para personas que están ingresando y por el otro lado clamamos por la necesidad de tener más gente. Ahora, la migración no es una respuesta, esto también lo quiero decir, no es una respuesta para la reversión de las tasas de natalidad que hay en Claro. Chile, porque lo normal es que los migrantes cuando llegan a Chile empiezan a incorporar una serie de hábitos, no solamente los alimenticios, los sociales, sino que Y hay también choques los que culturales tienen que fuertes ver con la también. natalidad. Y a poco andar, los migrantes empiezan a tener las mismas tasas de natalidad que tenemos nosotros. Claro. Entonces, son conversaciones complejas, son conversaciones que hay que tener. Y a mí lo que me asusta mucho es que estas conversaciones se están teniendo con una lógica de trinchera política y no con una responsabilidad o con Rodrigo, una opción de abordar seriamente este tema. en ese Perdón. sentido, lo que tú más o menos nos explicas es que estas llegadas de ciudadanos haitianos por reunificación es una ínfima parte de lo que realmente entra al país. Claro, es decir, este es un dato que dio el Servicio de Migración hace un par de días, Claro. efectivamente, pero saquemos las cuentas, pues. Si veamos nosotros que en el año la cantidad de partida de la población haitiana en Chile son 182.000 personas, Ya. o 180.000, no recuerdo bien la cantidad. Esa cantidad, la gran mayoría de ellos puede tener parientes allá. La impresión que tengo yo, para serte honesto, es que no es tanta. ¿Por qué? Porque si te fijas, esta es toda la cantidad de gente que llegó en estos 8 vuelos que están hablando, pero con respecto a los últimos 2, 3 años. Es decir, estamos concentrando en estos años a todo el principio de reunificación familiar que tienen los haitianos en Chile. Yo le pondría ojo, porque aquí también hay que reconocer una cosa, nos llama la atención esto porque es gente negra. Eso es correcto. Pero no estamos Eso es mirando correcto. la cantidad de personas, y además gente que viene en un solo vuelo especial, Sí. pero no estamos mirando la cantidad de personas que tienen otros orígenes, que no se notan tanto en el aeropuerto, pero que seguramente en mucha mayor cantidad están valiéndose del mismo principio. E insisto, no quiero que esto se entienda mal. Yo creo que el principio de No, pero, reunificación familiar es un desde civilizatorio. o Yo sea, creo que un país Rodrigo, no puede permitirse, sobre todo un país que dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en su artículo primero de la Carta Fundamental, no puede permitirse no respetar el principio de reunificación familiar. Pero obviamente ese principio tiene moderaciones, tiene tiene regulaciones. márgenes. Rodrigo, sobre lo que tú dices, claro, llegan estos 11 vuelos charter, pero es cosa de ir a pararse una mañana al terminal de buses y ver cómo llegan buses con venezolanos, bolivianos, y no son 11, son 20, no sé cuánto. A mí me tocó ver en fiscalizaciones cómo iban llegando buses de 2 pisos con personas en situación irregular y que además venían con empresas, famosas estas empresas de turismo, que los engañaban y les decían que acá les iban a dar trabajo y finalmente llegaban y se encontraban con que no. Con una gran diferencia, además debo decir, Luis, estas personas, y a mí me parece también injusto con la comunidad haitiana que se estigmatice de esta forma. Los haitianos han tenido de verdad una actitud constante de respeto al ingreso regular. Y estas personas están ingresando en forma regular. A diferencia del caso que tú dices, porque la gran mayoría de esas personas proviene del norte e ingresó por frontera, no ingresó por Claro, paso habilitado. claro, Entonces, insisto, creo que estamos poniendo mal el foco. claro. Si nosotros revisamos, los haitianos en la época que a mí me tocó, eran haitianos que tenían el derecho de ingresar como turistas y aquí cambiar su estatus migratorio. Y en su gran mayoría lo hicieron y los que no se fueron. Yo Claro. invito a la gente a desmentirme si efectivamente la migración haitiana, que se vio como una avalancha hace mucho tiempo, finalmente hoy día tiene las complejidades que tienen otra clase de migraciones. Claro. Entonces yo creo que hay que ser un poco justo, hay que ser más justo o por lo menos más ponderado en términos de cómo uno se permite estigmatizar determinados flujos migratorios e invisibilizar complejidades que tienen otros flujos migratorios. Porque Ok. veamos los indicadores, por ejemplo, de delitos de los migrantes Sí, haitianos. pues. Veamos Eso está. el aporte significado en términos de la Objetivamente economía. esos datos están. Yo invito a Rodrigo, los televidentes a que abran sí, su refrigerador y se pregunten cuántos de los precios que tienen hoy día en el refrigerador se mantienen todavía hoy día gracias a la mano de obra haitiana. claro. Muchas gracias, Rodrigo. Te agradecemos Ustedes, este muchas gracias, un gran contacto abrazo. por toda esta situación que se está viviendo en el aeropuerto. Buen día, nos vemos. Vale, que estén bien. Chao.